creo que la sección de... ¿Creo que la qué? En el grupo de la sección 3 no. No está. Mm. Bien. Creo que por ahí están y no sé si estarán repetidos o no, pero bueno, son más o menos los problemas que de entrada sí quiero resolver para que avancemos un poco aquí con la temática. Entonces dice, un objeto luminoso de 2 centímetros de altura está situado a 4 metros de distancia de una pantalla de una pantalla. Entonces vamos a resolver ese problema. Entonces dice que tenemos un objeto, típicamente yo aquí hago una flecha, que está a 4 metros, la altura del objeto es de 2 centímetros. Yo le quito este porque no estorbe mucho. Y aquí está la pantalla. Aquí se va a ver la imagen, ¿verdad? El objeto está a 4 metros de una pantalla. En la pantalla se ve la imagen, ¿verdad? Dice, entre el objeto y la pantalla, aquí sale repetido eso, se coloca una lente esférica delgada de distancia focal desconocida. Aquí podemos poner una lente cualquiera, ¿verdad? Vamos a poner una lente. No sabemos ni la longitud focal ni el radio, ¿verdad? Ni el tipo de lente. Solo sabemos que se coloca una enfrente entre el objeto y la pantalla. La única información que nos dicen es que produce una imagen 3 veces mayor que el objeto. Entonces la imagen que se proyecta por acá es 3 veces más grande. Eso quiere decir que la magnificación del objeto es 3. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí. Más menos 3. Salvo los dos que estaban de acuerdo, ¿todos los demás están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí. Tiene que ser más menos 3, no 3. Es un juego de palabras. Tiene que ser positivo o negativo, eso no lo sabemos, no nos lo dicen, porque no nos dicen las características del objeto. Solo sabemos que es 3 veces más grande, o sea, lo único que sabemos es que la altura de la imagen es 3 veces la altura del objeto, eso sí, pero lo que no sabemos es si la imagen es derecha o si la imagen es invertida. Y eso es importante porque si ustedes se acuerdan, la magnificación es el negativo entre la distancia de la imagen, entre la distancia del objeto. Y este signo menos es muy importante porque si la magnificación es negativa, este se va a hacer más, y si la magnificación es positiva, esto va a ser menos. Eso es otro rollo, pero de entrada cuando uno les dicen, por eso quiero hacerlo, que el objeto es 3 veces más grande, pero no dan más información de que si la imagen es derecha o invertida, hay que considerar los dos signos. Entonces, mi consejo es coloquen los dos así tal cual, sin importar si sea positivo o negativo. Ya vamos a desarrollar el problema para ver qué decisión tomamos. ¿De acuerdo? Bien. Luego preguntan, ¿cuál es la posición del objeto respecto a la lente y la clase de lente necesario? ¿Cuál es la posición del objeto respecto a la lente y la clase de lente necesario? Entonces, para poder lograr eso que está ahí. Entonces, bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la magnificación es menos
la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Si yo quiero la distancia del objeto, entonces este que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. O sea que a ver, no, antes de eso. Que si no, después se va a armar un relajo. Esto es lo que tenemos. Voy a pedir la distancia de la imagen. A ver si está bien, si me gusta eso. Puede ser, no hay problema. La distancia de la imagen va a ser igual a menos la distancia del objeto multiplicada por la magnificación. Eso sale de aquí, ¿verdad? De que este está dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar. Y el signo menos que está acá, pues lo paso para el otro lado. Y ahí está, esa es la forma. Pero aquí no sabemos ni la distancia del objeto, ni sabemos la distancia de la imagen. ¿Verdad? Esas dos cosas no las sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que entre el objeto y la pantalla, que es donde se va a formar la imagen, de 4 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que si la distancia del objeto es de aquí para acá, y si la distancia de la imagen la imaginamos de ahí para allá, la suma de la distancia del objeto y más la distancia de la imagen va a dar 4 metros, ¿verdad? O sea que la distancia del objeto más la distancia de la imagen, eso va a dar 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, no me acuerdo si estamos grabando. Ah, sí. Sí. Entonces, eso está bien. Esto quiere decir, si yo despejo para la distancia de la imagen, esto va a ser 4 metros menos la distancia del objeto. Y yo puedo introducir esta distancia de la imagen en la formulita anterior que acabamos de obtener, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo voy a tener 4 menos la distancia del objeto igual a menos la distancia del objeto por la magnificación. Este que está restando lo voy a pasar a sumar, entonces va a quedar 4 igual a la distancia del objeto menos la distancia del objeto por la magnificación. Saco de factor común, esto va a quedar la distancia del objeto por 1 menos la magnificación. Todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir de tal manera que la distancia del objeto va a ser los 4 metros entre 1 menos la magnificación del objeto. ¿Todo el mundo claro en cómo llegué a este despeje? Doctor, yo me confundí. Cuando dijo 4 menos distancia del objeto igual a menos la distancia del objeto y la m, entonces ahí me perdí. Podría volver a repetirlo, por favor. Sí, este que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Ok. Cambie, Entonces aquí revise el tenemos. papel. Sí, revise el papel. Estoy... Ya. Entonces, como este está restando, pasa a sumar al otro lado, ¿verdad? Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces aquí tenemos DO, ya positivo, ¿verdad? El 4 quedó aquí, ese no se movió. Menos DO por M. Luego sacamos DO de factor común. Aquí está DO y aquí está DO. Factor común, entonces quería DO por 1 menos M. Ese es el factor común que está aquí, el DO. Y luego, esto que está entre paréntesis, que está multiplicando, pasa a dividir. Nada más, eso fue lo que hice. Gracias. Ok, entonces aquí, cuando uno llega a este punto, aquí toma una decisión. Si la imagen está derecha, va a ser más 3 y si está invertida es menos 3. ¿Ok? Le vamos a poner, si la imagen es derecha, entonces DO va a ser igual a 4, 1 menos 3. Eso va a ser igual a menos 2 metros. Pero si la imagen está invertida,
Entonces el DO va a ser igual a 4 entre 1 más 3, ¿verdad? Porque aquí está este signo menos, con el menos que está acá, de lo de la invertida sale otro menos, ¿verdad? Que es ese que se ve. Y eso va a ser igual a 1 metro. Creo que son al revés los signos. No sé. Que la magnificación, que la magnificación es positiva siendo derecha a la imagen. Pues sí, aquí puse la magnificación positiva derecha a la imagen. Ah, sí, sí. Ah, sí, ya entendí. Lo sé. Y la magnificación es negativa para cuando es Ujú. invertida, ¿no? Sí. Sí, verificamos, porque si no, aquí está. Si la imagen está derecha con respecto al objeto, M es positivo. Pero si la imagen es invertida con respecto al objeto, M es negativo. Ahí no nos dicen si es derecha o invertida, entonces hacemos las dos posibilidades. Entonces, si es derecha la imagen, la distancia del objeto sería menos 2 y la imagen sería, si es invertida, entonces sería 1 metro, ¿verdad? ¿Cuál de las dos respuestas agarrarían ustedes? La respuesta de... Doctor, ahí ese signo principalmente es por la multiplicación del signo de M, ¿verdad? Sí, Para la derecha. ajá. Sí, porque es lo que les estaba diciendo. Cuando nos dicen que es 3 veces, no nos dicen si es derecha o invertida. Entonces tenemos que usar los dos signos. Y aquí es donde estamos usando los dos signos. Un signo del 3 porque sea derecha, que es más, y un signo del 3 porque es invertida, que es el menos. Entonces me dan dos respuestas. Entonces aquí hay que tomar una decisión. ¿Será esta la respuesta correcta o será esta la respuesta correcta? Yo digo que es el 1 metro, porque por lo general siempre trabajamos en la distancia del objeto con positiva. No, no hay que confiarse tanto. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? ¿La lente es convexa o cóncava? No nos dicen el tipo de lente. No nos dicen el tipo de lente. Pero nos dan como que la de... No, solo nos dicen en ese problema que mandó. Por eso me interesa hacerlo porque, o sea, cuesta entender un poco lo que se quiere y eso es bueno practicarlo porque el examen lo revisamos hasta hoy y hasta los momentos no sé qué viene. Entonces, a ver si lo vuelvo a poner. Un objeto luminoso tiene una altura, está situado a 4 metros de distancia, entre el objeto y la pantalla una lente esférica delgada, pero no dice de qué tipo, con una distancia focal desconocida. Se produce una imagen 3 veces mayor y hay que determinar la posición y el tipo de lente necesario. Tipo de lente necesario para que eso sea posible. Entonces yo aquí a la hora de estar, o sea, aquí en el examen lo que procedería para saber si uno y otro sería como un diagrama de rayos, para ver si ese diagrama de rayos con esta información nos da una imagen de ese estilo. Pero como ya tenemos el simulador, podríamos pensar, pero no tenemos la longitud focal, ¿verdad? Que soy un chutamá. Pero sí estaba pensando en que sí se puede formar una imagen de 3 veces más grande con una lente convergente. Eso sí lo estuve pensando, sí, porque aquí está el objeto, la lente y la imagen. Y claramente sí se puede formar una imagen más grande. Si me meto en el foco, ahí se hace también más grande. Pero si me salgo del otro lado también puede ser. Ok, y con la convexa creo que también se puede. No se puede, va. Interesante. Déjeme ver aquí los diagramitas del libro.
Sí, estos emanan del foco. Pero cae del otro lado. Mm. Cae Doctor, del, sacamos lo que fue la distancia de la imagen. del objeto. Sacamos la distancia del objeto. Sacamos la distancia del objeto. Sacamos la distancia del objeto. Sí, tiene que ser la de 1 metro. Tiene que ser la de 1 metro porque, a ver, porque 1 es positiva y la distancia del objeto es positiva para cuando está de este lado de la lente. La distancia de la imagen da positiva cuando cae del otro lado de la lente. Entonces, si la distancia del objeto es 1 metro, la distancia de la imagen es 3 metros. Pero si la distancia del objeto es -2, eso significa que estaría a la derecha a -2, entonces la imagen caería, o sea, si fuese -2, yo estoy diciendo que el objeto está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y creo que con una lente convergente no puede ser eso. Sí, no, con una lente convergente no se puede hacer eso. No funciona así la lente convergente. Entonces, yo tomaría este que está aquí. Esta sería la respuesta. Entonces, la tipo de lente tendría que ser una lente convergente. Convergente. Y la distancia del objeto tiene que ser 1 metro. Para que nos dé estas características. Donde ya como usamos el signo negativo, pues también va a ser invertida. ¿Ok? La imagen va a ser invertida por el signo menos de la magnificación. Pero, sí, porque este diagrama de rayos no nos va a dar nada. Pero, dicho eso, el problema es que aquí la respuesta la tiene 1 metro y convergente. Y supuestamente se la tomó mala. Entonces, realmente no sé qué es lo que... O sea, no sé por qué está mala, pues. Para mí está buena. 1 metro de convergente está buena. No sé, y a veces a mí se me ocurre como comprobar, por ejemplo, una lente convergente tiene la propiedad o la característica que su longitud focal es positiva. Eso lo dice ahí en la tablita, en la ley de los signos, ¿no? Entonces, en este caso, si yo metro la distancia del objeto que me da 1, como la distancia total es 4 menos, da 3, ¿va? La distancia de la imagen es 3. Entre 1 más 3, esto da 3 entre 4. 3 entre 4 es 0.75 metros de longitud focal, que es positiva. Entonces, como es positiva, también tiendo a una lente convergente. Incluso allí en el libro aparecen para las lentes convergentes que son las que pueden hacer un aumento. Y a lo que yo estuve leyendo, las lentes divergentes solo pueden reducir. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ahí estaría mala esa, ¿verdad? O sea, en lo de la F que quería buscar esta. Lentes convergentes, F es positiva. Y las lentes divergentes, la F es negativa. Entonces, aparte lo que dijo el compañero también es correcto. Entonces aquí, la verdad que no sé por qué se la tomaron mala. Y es muy válida su pregunta porque, pues, da le dan supuestamente menos 1 metro y a saber qué más. Entonces, o sea, esta respuesta, pero para mí no es ese tipo de cosas que pasan, ¿verdad?
Este es otro que me llamó la atención, es muy parecido, pero las ideas aquí son buenas, no voy a decir que no. Aquí creo que sí, la estudiante que me mandó esto sí se equivocó, o por lo menos de donde sacó el banco, la persona que tomó la foto sí se equivocó. Esta respuesta sí es correcta, y entonces quiero dilucidar por qué. Entonces lo voy a poner ahí, dice, calcule a qué distancia debe colocarse un objeto a la izquierda del vértice de un espejo cóncavo. Entonces dice, hay que calcular la distancia. ¿A qué distancia? Eso sería la distancia del objeto. Permítanme. A ver, perdonen la distracción. Entonces estábamos diciendo, así, ¿a qué distancia debe colocarse un objeto a la izquierda de un vértice un espejo cóncavo? Y estos espejos cóncavos son los espejos, dice, ¿va? Sí. Sí, entonces espejo. Tiene que ser así, ¿va? No, ese es el convexo. El cóncavo es el otro. Ah, el otro, ¿verdad? A ver, ya me confundo. Yo también me voy a confundir en el examen, no se preocupe. Está bien. La diferencia es que a mí no me califican y a usted sí. No sea así. Sí. A ver, ¿qué distancia del objeto tiene que estar de un espejo cóncavo? Muy bien. Entonces ahí lo que hay que tener en mente, cuál es la regla o la ley de los signos de los espejos cóncavos. ¿Verdad? ¿Qué es la otra tablita? La 23.2 creo que es. Cóncavo. F o R es positiva, eso es bueno. Ahí la F es positiva. Y dicen que... Ah, perdón, ya me moví la... Y dicen que el radio de curvatura es de 12. Entonces, si el radio de curvatura es de 12 centímetros, claramente la longitud focal es de 6 centímetros. Positiva porque la ley de los signos dice que para un espejo cóncavo, la F o R es positiva. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces dicen lo mismo, para que su imagen sea 3 veces mayor que el objeto. La imagen sea 3 veces mayor que el objeto, no nos dan el signo de la magnificación, simplemente nos dicen que eso es 3. Entonces lo que queremos es que la magnificación sea 3, teniendo esa longitud focal. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el objeto para este espejo? Entonces, muy bien, voy a hacer lo mismo, la misma técnica. La magnificación es la distancia de la imagen entre la distancia del objeto por un signo menos. Esto quiere decir que la distancia de la imagen es el negativo de la distancia del objeto multiplicado por la magnificación. Aquí no tengo la distancia de la imagen, pero sí sabemos que la ecuación de las lentes dice que, que la longitud focal, bueno, creo que le voy a regresar a la fórmula original.
1 sobre la longitud focal es 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen, ¿verdad? Esa fórmula es válida para cualquier tipo de espejo, ¿no? ¿Qué se hizo? Aquí está, ecuación del espejo esférico. Entonces sería 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es 1 sobre f. Y tenemos esos datos. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es despejar para la distancia de la imagen, ¿verdad? Entonces la distancia de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto por la longitud focal entre la distancia del objeto menos la longitud focal. Eso queda el despeje aquí para esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, este término que está acá se pasa a restar, ¿verdad? Y luego se saca máximo común divisor, f por do, entre f menos do, a ver si lo estoy haciendo bien. Sería 1 entre f menos 1 entre do, igual a 1 entre di. Máximo común divisor entre estas dos cosas es f por do. F por do entre f va a quedar do, menos f por do entre do va a quedar f. Eso va a ser 1 sobre la distancia de la imagen, sí es exactamente lo que tengo. Entonces la distancia de la imagen es esta. Entonces si yo tengo aquí la distancia de la imagen, la voy a sustituir por acá, ¿verdad? Igualito que lo hice la vez pasada. Entonces este simplemente me dice que la distancia del objeto por f entre la distancia del objeto menos f va a ser igual a menos la distancia del objeto por la magnificación. Sucede que aquí la distancia del objeto se cancela por ser factor común a ambos lados de la ecuación y ya solo me queda aquí la de O como incógnita en la parte de abajo. Entonces, para hacer este despeje, esto que está aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar. Va a quedar F igual a menos la magnificación por DO menos F. Simplemente multiplico eso. Sería F igual a menos M por DO más M por F. Este que está sumando lo paso a restar. Dar F menos M por F igual a menos M por DO. Y esto que está aquí lo paso a dividir. Entonces va a quedar F menos M por F dividido entre menos M igual a DO. Y de aquí solo simplifico y arreglo un poquito las cosas. Esto va a quedar F por M menos 1 entre M. Este menos lo pasé para arriba y saqué la F de factor común, nada más. Solo porque me pareció un poquito más conveniente. Pero la verdad es que si lo dejan hasta aquí, ahí meten los números y no hay ningún problema. Hasta aquí está bueno. Este de aquí ya solo es como para tener un poquito más claras las cosas. Bien. Entonces, ¿qué ocupo para calcular esa distancia del objeto? Esencialmente la magnificación y la longitud focal. Entonces vamos a copiar esta fórmula por aquí. DO va a ser igual a la longitud focal por M menos 1 entre M. Entonces, si la lente es, perdón, no, pero ya ahí nos dicen el espejo es cóncavo, ¿verdad? Entonces, si la imagen es derecha, la magnificación es positiva. Entonces va a quedar 6 centímetros, que es la longitud focal, por la magnificación que sería 3 menos 1 entre 3. O sea, esto va a ser 2 tercios. 12 entre 3 da 4. Entonces la distancia del objeto va a dar 4 centímetros. En el caso de que tengamos magnificación positiva. En el caso en el que la imagen sea invertida y la magnificación sea negativa, entonces esto va a ser igual a los 6 centímetros multiplicado por, aquí vean bien el signo, menos 3 menos 1, todo dividido entre menos 3. Menos 3 menos 1 es menos 4, ¿verdad? El menos se va a cancelar siempre, pero va a quedar menos 4 entre 3. O sea, 4 tercios. Y por 4, 24 entre 3. Da 8. 8, ¿verdad? Entonces,
esto va a dar, ajá, sí, correctamente. Entonces la distancia al objeto va a dar 8 centímetros. Entonces de nuevo hay que tomar una decisión, ¿verdad? Porque si la imagen es derecha, nos da 4 centímetros. Pero si la imagen es invertida, nos da 8 centímetros. Entonces, aquí sí, quien nos ayuda a determinar lo que sucede es un diagrama de rayos. Entonces, aquí podemos hacer para que vean cómo funciona. Porque, no sé si notan, como la longitud focal es 6, esencialmente uno cae delante, o sea, entre la longitud focal y el espejo, y el otro cae después, entre la longitud focal y el espejo. Creo que si usamos el FET y ponemos por aquí, no sé, ya no se puede regresar. Si pongo aquí el espejo, sí, es de este tipo, voy a poner esa flecha. Radio de curvatura, creo que no se puede menos, ¿eh? Bueno. Pero ahí se ve más grande. Y acá también. Híjole. En ambos casos puede darlas 3 veces más grande. Sí, en ambos casos se ve más grande, o sea, se puede ver más grande. Tanto o sea, si está antes de la longitud, entre la longitud focal y el otro, así como antes también. La única diferencia, ok. Pero aquí, a ver, si la magnificación es positiva, o sea, derecha me da 4. Muy bien. Y si me da que la magnificación es negativa, me Doctor, da... disculpe que le interrumpa, pero veo que la computadora se le puede apagar y mejor evitar y si la puede poner a cargar. Ay, disculpe. Ok. Bien. Entonces aquí... No, pues aquí da o 4 o 8 ustedes. En ambos casos puede ser, y ahí no veo más información que nos permite, porque, o sea, en ambos casos, una cae acá y nos da, correcto, magnificación positiva. Si calculo la distancia de la imagen, Es que lo raro está en que el ejercicio habla de espejos, pero también dice al final realiza un diagrama de rayos de lentes. Entonces, como a saber si fue como que combinaron el ejercicio con otras cosas o no sé. sí, porque no da, o sea, la respuesta que supuestamente da es 4 centímetros, ¿verdad? Este número que está aquí es 4 centímetros. Pero da 4 centímetros negativo y aquí no se ve que la distancia del objeto de negativa. Entonces, dicho eso, o sea, digamos, yo agarraría este porque es la única respuesta que hay, pero aún así da negativa, no, tendría que ser ninguna correcta, ¿ok?
pero no hay la opción de ninguna es correcta. Entonces, al final el problema está malo, ¿eh? Imagínense. Para que vean, ¿verdad? Se me Y por imaginan eso, todos los que se quedaron por estas pruebitas. sí, qué duro, ¿eh? Por eso damos revisión nosotros, para que no haya problema. Sí, no sé aquí que, sí, pues sí, es espejo, claramente. Si lo hiciéramos con lente, no sé si saldrá esta respuesta. Me imagino que sí. Me imagino que si lo hacen con lente, sí. Pero, pues no dice aquí nada. Dice espejo cóncavo. Y esa es la pregunta. Y ambas configuraciones pueden dar justamente lo que encontramos. En esos dos puntos podemos encontrar magnificación 3, imagen derecha o imagen invertida, dependiendo de la magnificación que utilicemos. Entonces ahí sí, pues está malo, no hay más que decir. Bien, estamos aprendiendo mucho. Y aquí este último que quería comentar, también que mandaron por ahí, este es un poquito más conceptual. Es un poquito más conceptual, que también está malo supuestamente, ¿verdad? Entonces dice, para un objeto de 5 centímetros de altura, que se coloca a 40 centímetros de un espejo plano, la distancia del objeto a la imagen, la altura de la imagen y el aumento de la imagen, respectivamente, son, y la persona colocó esto como respuesta y era supuestamente ninguno. Entonces, a ver, en un espejo plano, las características iniciales del objeto no cambian, ¿verdad? O sea, son idénticas a las de las imágenes. Eso quiere decir que la altura es la misma. Claramente aquí la respuesta a esta tiene esta altura, ¿no? Las distancias a la imagen y al objeto son la misma, 40 centímetros. Aquí está por eso 40 centímetros. Y como la altura del objeto es igual a la altura de la imagen, claramente la magnificación es positiva, más 1, ¿verdad? Entonces aquí se la ponen mala también, porque a saber, no sé qué Es pasó. que en ese ejercicio pide la distancia del objeto hasta donde está, donde se refleja la imagen, básicamente. Y a lo que yo estuve leyendo, se tenían que sumar, porque la que tenemos es la distancia del objeto al espejo. Entonces la imagen se va a formar respecto a la misma. Y me imagino de que le Ya. pusieron ninguna es correcta porque en el primer inciso, donde sí aparece que es 80 centímetros 5 y le ponen solo el 1, pero sin el signo. Aunque teóricamente debería estar correcta también la primera porque es 1 positivo. Sí, ahí sí tiene razón. No había visto eso. Distancia del objeto a la imagen, sí es 80, ¿verdad? Porque es 40 para acá y 40 para la derecha. Sí, pero debería ser válida esta. Y es que dice, y el aumento de la imagen, sí, el aumento es más 1, sí, ¿no? Es que ahí, o sea, es el 1 positivo, ¿verdad? Sí, Y uno es aunque en el positivo. libro aparece justamente que para los espejos planos tiene que ser más 1, pero es cuestión solo de si se pone el signo o no, pero siempre queda positivo. Claramente. O sea, más 1 es igual a 1. Eso no tiene ningún chiste ponerla mala por eso. Bien. Luego por aquí habían otros, no sé si se verán porque las imágenes que me mandan ustedes están bien raras. Y dice así, de lo que más o menos creo que puedo leer. 3 lentes convergentes idénticas. Tenemos 3 lentes. Se encuentran con una separación de 70 centímetros entre cada una. Entonces, yo me imagino, son convergentes, dijo, ¿verdad? Sí, convergentes.
Entonces una lente por acá, una lente por acá y una lente como por acá. Entonces hay una separación entre cada una de ellas de 70 centímetros. Bien. Si un objeto de 15 centímetros, o no sé si dice 1.5, dice 15 creo. 15 centímetros de altura se coloca a 60 a la izquierda de la primera lente. Entonces más o menos de aquí para acá está la distancia del objeto a 60 centímetros. Donde este tiene 15 centímetros de altura, ¿verdad? Y aquí está la línea vertical de las lentes. Determine cuál es la posición y la altura de la imagen final, asumiendo que las lentes tienen distancia focal de 0.3 metros. Bueno, la longitud focal la voy a poner en centímetros para evitar las unidades, 30 centímetros. Entonces queremos determinar posición y altura de la imagen. O sea, la distancia de la imagen final y la altura que este tiene. Entonces, como yo ya les dije, esto hay que hacerlo lente por lente. Vamos a calcular la primera imagen de este objeto, ver dónde cae y luego de eso utilizar esa imagen para la segunda lente. Tenemos la longitud focal, eso está muy bien, y las lentes son convergentes. Entonces, la fórmula es que 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre la distancia de la imagen. Y el despeje de esto queda F por DO entre DO menos F. Así es, ¿verdad? Y lo acabo de hacer, ¿verdad? DO por F entre DO menos F, sí. Así. Entonces, la longitud focal es 30, la distancia del objeto es 60, y este de aquí es 60. Ups, esto no lleva paréntesis, menos la longitud focal que es 30. 6 por 3, 18. Entonces esto es 30 por 60 entre 30. Da 60. 60, muy bien. Como es positivo, entonces eso cae del otro lado de la lente. Está como por aquí. Quiero ver si la magnificación es positiva o negativa. Creo que va a dar negativa, ¿no? Porque la magnificación es menos DI entre DO. La distancia de la imagen da 60. La distancia del objeto, dijimos, también era 60, ¿verdad? Entonces esto es menos 1. Entonces va a quedar con la misma magnitud, pero invertida. Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, si esta cae a 60 centímetros de esta, claramente de aquí para acá, esta solamente tiene 10 centímetros. O sea que esta imagen, que ahora es nuestro objeto, está a 10 centímetros de la segunda lente. ¿Ok? Entonces, la nueva distancia de la imagen de la lente 2, si quieren aquí pongamos para la lente 1 y aquí para la lente 2. Entonces la distancia de la imagen de nuevo sigue siendo lo mismo, sería la longitud focal por la distancia del objeto, entre la distancia del objeto menos la longitud focal. La longitud focal es 30, la distancia del objeto, que es esta distancia de aquí para acá, los 10 centímetros. Luego, este sería DO menos 30. ¿Cuánto daría esto? 30 por 10 entre menos 20. Negativo 15. Negativo 15 centímetros.
Negativo 15 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que si el signo es negativo, que la imagen de este objeto cae a la derecha o a la izquierda de esta lente 2. Esta es la lente 1, esta es la lente 2 y esta es la lente 3. ¿Cae a la derecha o a la izquierda de la lente 2? Al frente izquierda. O sea, a la izquierda, ¿verdad? Si el objeto está del mismo lado, tiene, o sea, es este signo que está acá, sería 15. Lo voy a poner así incluso, menos 15. ¿Verdad? Tiene 15 para atrás, aquí estaría. Y la magnificación nos daría en este caso, ¿cuál sería la altura que tiene este objeto, no? En este caso es menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. La imagen cayó a menos 15 y el objeto estaba a 10, entonces va a dar un número positivo, eso quiere decir que nuestro objeto va a estar derecho. O esta imagen aquí, perdón, va a ser derecha. Y 15 entre 10. Doctor, Ajá. creo que es para abajo, es inversa también. O sea, porque es referente a la imagen que teníamos ahí y si la ponemos para arriba, quedaría inversa. No sé si es así. Sí, porque tiene que quedar derecha al objeto que nosotros estamos tomando. Entonces tiene que tomar la misma orientación porque si lo ponemos del otro lado estamos diciendo que es inversa. Ok, ¿así? Sí. Ok, Sí. perfecto. Y es 1.5, sí, ¿verdad? Sí. Ajá, y es 1.5, ¿verdad? O sea, es 1,5 veces más grande. ¿Ok? Sí, tienen razón. Como este era para abajo, este tiene que quedar también para abajo, o sea, del mismo sentido. Ok, entonces de aquí para acá hay 15. Entonces, esta imagen que está acá ahora sería nuestro objeto para la tercera lente. Pero ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? Entonces, eso serían 70 más estos 15. O sea, de aquí para acá, efectivamente tenemos 85 centímetros. ¿Sí o no? Sí. Correcto, ¿va? Entonces, y esta es la que vamos a agarrar para proyectar con la tercera lente. Entonces, ahora vamos a poner aquí para la lente 3. Entonces, la distancia de la imagen va a ser igual a F por DO entre DO menos F. La longitud focal sigue siendo 30. La DO ahora es 85 entre 85 menos 30. ¿Cuánto daría esto? 30 por 85 entre 85 menos 30. 46.36. Ok, más o menos, 46.4 centímetros. Como da positivo, eso quiere decir que nuestra imagen cae más o menos por acá a 46.4 centímetros, más o menos, ahí cae. Y entonces ahora lo que queremos ver es la magnificación respecto de este. Entonces aquí tenemos, este es menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Eso va a ser a menos 46.4 entre la distancia del objeto, dijimos era 85, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? 46.4 entre 85. Negativo 0.55. ¿50 y qué? 55. Ok. Entonces, como da negativo, la imagen es invertida respecto de la original. Como la original es esta que está para abajo, entonces la imagen final va a estar así, derecha hacia arriba. Entonces, a ver, la altura original era, ya no me acuerdo, 15 centímetros. La altura original es 15 centímetros. Cuando va de este lado de la lente al otro lado, cuando se forma la primera imagen, la magnificación es 1. Entonces sigue manteniendo los 15 centímetros de altura.
Luego, cuando se proyecta sobre la lente 2, aumenta en 1.5. Esto quiere decir que la altura de la imagen en este momento es 1.5 veces los 15 centímetros. ¿Cuánto da 1.5 por 15? Creo que da 22.5. Sí. Bien, entonces en este momento aquí esta tiene 22.5. Y luego ahora pasa por esta magnificación. Entonces esto quiere decir que la altura de la imagen sería el 0.55 de magnificación que me acaban de dar por los 22.5 que tenía antes de proyectarse. ¿Cuánto daría esto? 12.36. 12.36 centímetros. Entonces la imagen final va a tener 12.36 centímetros y va a estar derecha con respecto al objeto original y aumentada por ese factor, más o menos un 20%. ¿Verdad? Y así se resuelve entonces. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consulta. Es respecto a la distancia objeto. ¿Usted las toma? Es que no entiendo esa parte. O sea, la distancia objeto no la podríamos tomar como la distancia imagen que encontramos. No sé si me entiende. No entiendo. Es que, bueno, por ejemplo, para el primer lente, la distancia imagen que encontramos es de 60 centímetros. Entonces, para encontrar la distancia imagen en el segundo lente, podríamos usar la distancia objeto, la de 60 centímetros. Porque usted usa 10, entonces eso es lo que no entiendo. ¿Cuál, si se usa el 60 o el 10? No, se usa el 10. ¿Por qué? O sea, a ver, aquí está la lente, aquí está el vértice y aquí se pone el objeto inicialmente. Con numeritos creo que esto era 60, ¿verdad? La longitud focal creo que era 30, yo no me acuerdo. Pues está como por aquí. Esta es la F. Y esta es la distancia del objeto. Cuando resolvemos el problema para la primera lente, sucedió que la imagen cayó aquí, a 60 centímetros. Y era invertida. Entonces, la distancia de la imagen es 60 centímetros. Eso encontramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces ahora, proyectándolo hacia abajo, lo que se hace es que se pone, ahora hay una nueva lente. A la configuración que tiene, hay una nueva lente. Entonces lo único que usted sabe por los momentos es que esta imagen está aquí, invertida, y que está a 60 centímetros de esta lente. Pero entre las lentes hay una distancia de 70. Entonces, entre esta imagen y la lente hay una distancia de 10. Entonces, si se olvida de lo de arriba, usted lo que tiene que pensar es, ok, entonces, frente a esta lente, yo tengo un objeto que está a 10 centímetros. ¿Sí me doy a entender? Sí. Exacto. Y eso es lo que se hace. Entonces ya la información anterior se deja. Ahora se continúa con esta información. Entonces es importante decir que las distancias se miden desde el centro de la lente hacia donde están los objetos. Tal como lo estoy haciendo en este caso. Estoy midiendo de aquí para acá. Luego esta proyectó algo más, o sea, negativo. No dio a la derecha, sino que a la izquierda. Y de ahí se usó para la tercera lente. Pero la idea es la misma. Ok, creo que ya entendí. Gracias. Sí, tiene que hacerse desde ahí. Entonces por eso usamos el 10. Y después no usamos el 15,
Porque nos olvidamos de la lente 2, nos olvidamos de la lente 1 y solo vemos que entre este punto y este hay 15, más de aquí para acá 70, y 70 más 15 de 85. Por eso usé el 85 en el último caso. ¿Verdad? Bien. Por aquí creo que había otro. Este también es de lentes, tiene 2 lentes. Dice, un objeto está a 15 centímetros de una lente. Ah, creo que ya lo hicimos, ¿verdad? No, ese es diferente. Ah, es diferente. Entonces dice, un objeto está a 15 centímetros de una lente convergente de 10 de distancia focal. Lente convergente, distancia focal positiva. Entonces, por acá. Aquí tenemos una lente convergente con distancia focal de 10. Y el objeto está a 15. Por aquí está el foco. Y el Doctor, objeto... sí es el mismo. Es que yo mandé al grupo en la mañana uno que tiene diferentes datos. Por eso me confundí, lo siento. Ah, y entonces, ¿cuál es el de los diferentes datos? ¿De qué grupo es? De la sección de las 3, se lo voy a reenviar ahorita para que lo vea. Ah, ok. Sí, mándelo ahorita para que lo veamos. Ya lo mandaron. Este. ¿Cuál es este? Sí, creo que solo cambia el 15. Bueno, no, pues no sé. Este hay que reenviarlo a la sección de las 2, ¿verdad? Yo lo voy a agarrar aquí de la sección de las 2. Entonces dice, un objeto está a 15 centímetros de una lente convergente de 10 de longitud focal. Fue lo mismo que estaba pintando. De la lente convergente tiene 10, por aquí está el foco, y por acá más o menos está el objeto. Voy a imaginar así. De la distancia del objeto, que es 15. Muy bien. Hay que decir. En el lado opuesto de la lente, a 60 centímetros de distancia, hay una lente convergente de 20 centímetros de distancia focal. Entonces, al otro lado, más o menos a 60 centímetros, hay una nueva lente con una distancia focal de 20. Más o menos como por aquí 20, creo. Le vamos a poner F2. Y esta vamos a poner F1. F1 y la lente 2 es de 20. ¿Ok? ¿Dónde se forma la imagen final y cuáles son su altura final y orientación si el objeto tiene una altura de 10? Entonces la altura del objeto es de 10 centímetros, ¿verdad? Esa es la altura original. Y preguntan todo. Entonces eso es lo que vamos a calcular. Entonces la técnica es la misma. Tenemos la distancia del objeto, tenemos la longitud focal de la lente 1. Entonces, para la lente 1,
La distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto por la longitud focal entre la distancia del objeto menos la longitud focal. Así va. D menos F, sí. D menos F. Entonces la distancia del objeto es 15. La longitud focal de la primera lente es 10. Entre 15 menos 10. Entonces, ¿cuánto es? 15 por 10 entre 5. 30, creo. Y 30 es. 30, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que nuestra imagen de la primera cae más o menos a 30 centímetros, ¿verdad? La imagen a través de la primera lente cae a 30 centímetros. Saquemos la magnificación, que sería menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Eso sería menos 30 entre la del objeto, que es 15. Eso da menos 2. Respecto de esta, entonces la imagen se ve 2 veces más grande e invertida, ¿verdad? 2 veces más grande e invertida. ¿Está bien? 30 entre 15 da 2, ¿verdad? Ahora el punto. Entre la lente y la imagen hay 30 centímetros. Entre la lente y la segunda lente hay 60. Entonces, ¿cuánto hay entre esta imagen y la lente? Hay 30. ¿Estamos de acuerdo? Que este 30 más este 30 debe dar 60. Entonces, este 30 es nuestra distancia del objeto, pero de la lente 2. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo para la lente 2. Para la lente 2. La distancia de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto por la longitud focal 2, ¿verdad? Porque acuérdense que este era el objeto 1, y este es la lente 1, este es la lente 2. La distancia del objeto es este 30, ¿verdad? Verde que está ahí, no el otro, es este. La longitud focal de la lente 2 es 20, entre 30 menos 20. Entonces 30 por 20 entre 10, ¿verdad? 3 por 12, 6, 600, 60. ¿Da 60? Sí, doctor. Ok, muy bien. Da 60. Entonces eso quiere decir que entre este punto y como por acá, cae nuestra imagen a 60 centímetros. Lo que queremos ver ahora es el factor de magnificación, que es menos de I entre DO, para ver las propiedades de la lente. Y eso sería menos distancia de la imagen, sí. 60 contra la distancia del objeto, que estaba a 30, ¿verdad? También da menos 2. Eso quiere decir que respecto de esta lente, esta imagen tiene que estar invertida, con un factor de magnificación de 2. Entonces, la altura original era 10 centímetros. Cuando pasa por la primera lente, aumenta 2 veces, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la altura de la imagen para la primera lente es 20 centímetros, ¿no? Porque serían 2 veces por los 10 que ya están. Luego, ahora, este que está aquí tiene 20. Se aumenta 2 veces más. Eso quiere decir que la altura de la imagen final sería de 40 centímetros, porque sería multiplicar este 2 por los 20 anteriores. ¿Verdad? Entonces, la respuesta es que la imagen está a 60 centímetros de la lente 2 con un, bueno, y es derecha con respecto a la primera, el objeto es derecha y aumentada. Y esas serían las respuestas para ese ejercicio. Creo que no preguntan nada más.
Dice, determina las características y posición de la imagen mediante un diagrama de rayos a escala. O sea, que hagan bien bonito el dibujito. Tiene que llevar regla y para dibujar bien ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Estos no, porque son del otro parcial. Podemos hacer este 4. Bueno, este que dice el número 1 también es de examen. Lo que se lee bien, dice, durante un experimento en una feria de ciencias, un estudiante de primaria ha decidido usar un conjunto de 3 lentes biconvexos. Los lentes biconvexos son los lentes divergentes, ¿verdad? Uno es aquí, otro es por acá. No, son los convergentes, son los biconvexos, son los otros. Es que lo que pasa es que uno se enreda porque en espejos es al revés, pero en lentes los biconvexos son los convergentes. Ah, y aquí dice lente convexa. Sí, pero más arriba, cuando le muestra los tipos de lentes, ahí especifica que es biconvexa. En una partecita ahí. Ah, aquí está. Ah, pues sí, estaba confundido. Pensé que era este es bicóncavo. Sí, y esa es la divergente. En los espejos es al revés. Sí, ahí está la confusión en los espejos, entonces. Es mejor decir convergente o divergente, ¿verdad? Más fácil. Bueno, pues este entonces sería igualito a este. Si son 3 de estos, sería igualito a este que ya hicimos anteriormente. Esa sería la técnica. Bien. A ver si mandaron otro. Ah, y estas ya son las preguntas estas que hicimos. Los demás creo que ya estaban hechos o estaban ya repetidos en las imágenes. Sí, los demás sí ya están. No sé si tienen algún otro para que resolvamos. ¿O les parece suficientemente discutido este tema? Yo quería consultar si vamos a ver la ecuación del fabricante de lentes. No estoy seguro si eso entra ahorita o después. Es que no está claro en la planificación. Pero lo de la ecuación de fabricante de lentes, bueno, igual ya no me daría tiempo de explicarla porque ya prácticamente solo tengo como media hora, porque mañana son las pruebas y el miércoles es el examen. Si el examen se pasa para el viernes, ahí sí podría ser que lo veamos, pero hasta ahorita diría que no. Yo tengo otro ejercicio, pero está medio borroso. Porque también esto de las potencias en dioptrias, creo que eso se va, y lo de las aberraciones en lentes, que son lo de los defectos en la visión, creo que eso queda para la siguiente, sinceramente. Yo lo dejaría para la siguiente unidad. Si ahorita viene algo así, yo creo que lo quitaríamos. Si el examen es mañana, si es el viernes,
Lo veríamos entonces, pero me tendría que asegurar si eso viene ahorita o no. Va a depender de lo que vean el examen el día de hoy. Entonces, por los momentos creo que no tenemos tiempo de verlo. O sea, puedo explicar la fórmula en 1 minuto y tal, y que no sé qué, pero un poco atropellado. Entonces no me gustan ese tipo de cosas típicamente, ¿no? Doctor, ¿y cómo sabríamos si el examen pasa para el viernes? Yo ¿Qué les tan- aviso por el WhatsApp. ¿Qué tan Porque probable es? Tan probable. no sé, no depende de mí eso. Depende de lo que digan los profesores en la reunión. O sea, creo que alguien va a preguntar en la reunión si se puede para el viernes, pero depende del contenido. Entonces yo lo que voy a decir es que yo vi hasta lentes. ¿Okay? Hasta ahí llegué, a la sección 23.3. Entonces, si ocupo más tiempo, pues sí, uno puede seguir practicando y eso, ¿verdad? Pero depende efectivamente de los demás profesores también. O sea, no solo por mí van a decir, ay, movámoslo, no. Tienen que ser como por lo menos unos 3, 4 profesores que digan, sí, ocupamos más tiempo o tal cosa. O pueden decir los profesores, o puedo decir yo ocupo el viernes, pero los otros 4 profesores dicen, no, nosotros ya terminamos desde el jueves y todo bien y no hemos dado clases extras y han salido con todo el contenido, entonces no se va a mover. No, de Es hecho, más como, bien los otros profesores van más atrasados. Incluso hoy, si no me equivoco, hasta hoy les enseñó lentes Anthony a los de las ok, secciones de él. ok. Entonces es muy probable, Bien. pero va a depender de, va a depender de... Yo creo que no me afectaría mucho pasarlo para el viernes, porque, ¿por qué no? Porque creo que en la planificación, salvo eso de la ecuación de fabricantes de lentes, eso es lo que no sé si entra ahorita o no. Lo de Porque aquí no, aberraciones creo que sí sale. ajá, lo de aberraciones sí. Entonces digamos, bueno, voy a que tratar eso, lo de aberraciones, pero según aquí viene lo del ojo humano, lo de microscopios y telescopios. Eso de microscopios y telescopios es exactamente lo que estamos haciendo en arreglo de 3 lentes. Hay un poquito de difracción y resolución y lo de color, que eso también ya lo expliqué. Ya expliqué los colores primarios pigmentos, los colores primarios luz, eso ya lo explicamos. Y solo serían básicamente trabajar con lo de la tasa de decaimiento y lo de energía nuclear, bueno, lo de la estructura nuclear que viene después. Pero digamos que aquí ya tenemos bastante avanzado, entonces si nos retrasamos al viernes, no habría problema y comenzamos el lunes tal cual. El lunes, a ver, aquí hay un calendario, debe haber un calendario. Si el examen fuese el viernes 18, las clases serían el 21 esta semana, y el examen serían 2 semanas enteras. El examen siguiente, ¿cuándo es? El 8. Sí. Sí, Entonces habría, a ver, semana del 21, semana del 28, sí, habrían 3 semanas, pero sobraría súper tiempo, sobraría. Hasta daría tiempo de que se preparen bien para los videos y eso. Sí, yo voy a decir que para el viernes, si les parece bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y preguntaré si viene eso de la ecuación de fabricantes de lentes. Si eso viene, lo daríamos entre miércoles y jueves. Y si no viene, entonces entre miércoles y jueves seguiríamos practicando porque la prueba ya la tengo programada para mañana, ¿verdad? Entonces mañana sí va la prueba y miércoles y jueves seguiríamos practicando, no solo de lentes, yo creo que sí pueden mandar problemas de las otras secciones, pero déjenme ver bien cómo el examen para ver en que, digamos, en promedio hay que concentrarse un poco más, porque tal vez sí faltan un poquito más de problemas de la ley de Snell, tal vez sí falta un poquito más de los problemas de efecto Doppler, y como les digo, ahí típicamente a veces no es mucho el concepto del problema, sino que los despejes de las ecuaciones, sino que la matemática es la que los hace un poquito temblar un poco, y lo de las unidades, que no tienen que estar muy claro qué unidades son y cómo convertirlas a otra unidad por las escalas, ¿verdad? Ya les dije que los médicos no pueden equivocarse en una escala porque si usted le da una medida diferente a lo que un paciente necesita, eso pues o no le ayuda o lo va a matar.
Entonces en eso sí creería que hay que preocuparse. Entonces, si tienen algún otro problema de este tema que quieren que resolvamos, algo diferente que haya salido en un examen. Doctor. Yo tengo uno, bueno, pero se ve bien borroso. no sé si podría ser alguno de efecto Doppler también. Sí, Yo tengo una pregunta con efecto Doppler, pero es bajo una suposición. Ajá. Mi suposición es de que podría pasar que en el examen pusieran un ejemplo en el cual la fuente, en efecto Doppler, la fuente se está alejando y el observador está en movimiento también, pero acercándose. Sí, Bueno, gracias. sí puede pasar. Bien, ¿quién dijo que iba a mandar el ejercicio borroso? Está en la sección de las 3. ¿Y de qué Es tema el que es? dice se desea proyectar una imagen. Ese. Ah, pero ese ya lo resolví, ¿no? Sí, ese ayer lo resolví. Sí, lo resolvimos ayer. Sí, lo resolvimos ok. ayer ese. Sí. Fue que usted no vino. Entonces, ok. ¿Y algún otro que quieran? Mándenlo al grupo y vemos cómo lo resolvemos. Por ejemplo, en cuanto a saliéndonos de lentes en sonido, en el libro, en el capítulo 23, el ejercicio 25, si no mal recuerdo, quería preguntar si podría salir algo más o menos como eso. ¿Qué capítulo? El 23, no, el 13, el de sonido. Sí, creo que es 13. Ah, no, es el 13. 14. El de sonido es el 14. Y el Ok. ejercicio es el 25. 14, 25. Dice, al escalar una montaña que tiene varios riscos en voladizo, un alpinista deja caer una piedra desde el primer risco. Para determinar su altura midiendo el tiempo, tarda de escuchar la piedra golpear el suelo. Sí puede salir. Es un problema clásico, pero es un poquito duro. Bueno, en un segundo risco que tiene el doble de altura que el primero, el tiempo medido del sonido en la piedra deja caer ahí es menos del doble, el doble más que el doble primero. ¿Por qué? Si el tiempo medido en 4.8 segundos de la piedra se deja caer del primer risco y la temperatura es 20, ¿qué tan alto está el risco? Si la altura del tercer risco es 3 veces mayor que el primero, ¿cuál será el tiempo medido para que la piedra caiga? Sí puede salir. Ah, ok. Definitivamente que sí. Sí, es que estaba viendo y para los otros incisos ya un montón de despeje y combinación de fórmulas y eso. Pero ya lo resolvió entonces. Más o menos. Ah, ok. Entonces no lo hacemos. Bueno, si quiere y si los demás quieren también. Sí, por favor. Ese estaba intentando resolverlo, pero no pude. No sé si puede hacer esto. Está bien. Ya 2 personas es bastante. 23 del capítulo 14. Ah, no, 25. Me miento. 25 del capítulo 14. Entonces dice, escalamos una montaña que tiene varios riscos. Los riscos solo son como, piénsenlo como gradas. ¿Ok? Piénsenlo como gradas, así tal cual. Y entonces un alpinista deja caer una piedra desde el primer risco para determinar su altura midiendo el tiempo. Perdón, para determinar su altura midiendo el tiempo tarda en escuchar que la piedra golpea el suelo. Un alpinista deja caer una piedra de primer risco para determinar su altura midiendo el tiempo tarda en escuchar que la piedra golpea el suelo. Creo que está mal dicho, está mal traducido. Pero el punto es que desde este voy a dibujar solo esto. Entonces él suelta una piedra. Claramente la piedra se suelta desde el reposo. Y esta piedra cae hasta el fondo. Entonces él escucha cuando la piedra golpea el suelo. Entonces dice, escucha que la piedra golpea el suelo. En un segundo risco, que tiene el doble de altura que el primero, entonces este es como la altura del primer pedazo y en la altura en el segundo. Entonces deja caer la piedra desde acá
escucha el sonido y luego lo que va a hacer es dejar caer la piedra desde el segundo, ¿verdad? Pero la altura del 2, o sea, la altura del segundo risco es 2 veces la altura del primero, la altura cambia. Entonces dice, el tiempo medido del sonido de la piedra que se deja caer ahí en la altura 2 es menos del doble, es el doble o más que el doble que el primero. ¿Por qué? Inciso B, si el tiempo medido es de 4.8 segundos para la piedra que se deja caer desde el primer risco, y la temperatura del aire es 20, ¿qué tan alto es el risco? Entonces tenemos el tiempo. Aquí la respuesta en este inciso es más que el doble del primero. ¿Por qué? Porque la ecuación de cinemática es cuadrática en el tiempo, ¿verdad? Pero eso se lo voy a demostrar mejor resolviendo el inciso B. Entonces dice, si el tiempo medido de 4.8 para que la piedra que se deja caer desde el primer risco y la temperatura del aire es 20, ¿qué tan alto es el risco? Entonces el punto es que la piedra cae y tarda un tiempo de 4.8 segundos. Pero el punto del 4.8 segundos es que es el tiempo en el que la piedra cae más el tiempo en el que el sonido sube y es escuchado. Esto tiene una altura h. Entonces, de nuevo, se deja caer la piedra y escuchamos que la piedra cae en el fondo a 4.80 segundos. Entonces, el punto es que cuando la piedra cae, tarda un tiempo en caer, choca con el fondo y luego el sonido tarda un tiempo en llegar hasta arriba. Entonces, hay que considerar esos dos tiempos. Es decir, que hay un tiempo de caída que le vamos a llamar tiempo 1 y un tiempo de subida que le vamos a llamar tiempo 2. De tal manera que el tiempo total es simplemente la suma del tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Cuánto es el 1 y cuánto es el 2? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tiempo 1 más el tiempo 2 es 4.8. Eso sí lo sabemos. Entonces, si nosotros queremos medir esto por cinemática, nosotros sabemos que la altura esencialmente es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero si estoy hablando de la altura de la montaña o la altura del risco, aquí efectivamente tiene que ser el tiempo 1, que es el tiempo de caída. El tiempo en el que la piedra cae me va a decir cuánto es esta altura. ¿Cuánto es ese tiempo 1? A saber, que no sabemos ni el tiempo 1 ni el tiempo 2. Ok. Por otro lado, ¿qué sabemos? Sabemos que la velocidad del sonido es 343, ¿verdad? ...343 a 20 grados Celsius, sí, ¿verdad? Eso es, va. 311 más 0.6 por 20, ok. Sabemos que la velocidad del sonido, o sea, la velocidad con la que se mueve después de que chocó la piedra en el suelo es 343. Y como el sonido se mueve a velocidad constante, entonces la velocidad aquí es igual a la distancia, que sería la altura, dividida entre el tiempo. ¿Qué tiempo? Es el tiempo 2. ¿Ok? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Pues esta h. ¿Y qué tiempo? Pues el tiempo 2, el tiempo que tarda en subir. ¿Cuánto es T2? A saber. No lo sabemos. Entonces el truco aquí es el siguiente. Vamos a despejar para el tiempo 1. Tiempo 1 va a ser igual a 2 veces la altura dividido entre la gravedad, raíz cuadrada. Pasan el 2 a multiplicar la h, pasan la g a dividir y luego sacan raíz a ambos lados y de ahí les va a dar esto que está acá. Practiquen este despeje. No lo estoy haciendo para que lo practiquen, ¿verdad? Pero hay que pasar desde esta línea a esta línea por su cuenta. Eso es una buena práctica. Ok. Luego, el tiempo 2 está acá. Voy a despejarlo también de un solo para que ustedes practiquen este despeje también. Eso va a quedar h sobre la velocidad del sonido. Entonces hay que practicar este despeje de aquí para acá.
¿Cuánto es T1? No sé. ¿Cuánto es T2? No sé. Pero sí sé que T1 más T2 da 4.8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Da 4.8. Te voy a meter T1, que es raíz de 2 veces H sobre G. Voy a meter T2, que es H sobre la velocidad del sonido. Y eso debe de dar 4.8. ¿Cuánto es la H? Este despeje del H aquí no es tan fácil porque hay una raíz. Entonces, ¿qué se hace? Pues esto lo enseñan en los cursos de álgebra, ¿verdad? Se deja la raíz solita. Eso es lo que hay que hacer, dejar la raíz solita. Cuando ya tenemos solita la raíz, elevamos a ambos lados de la ecuación al cuadrado. Este cuadrado cancela esta raíz. Y por aquí va a quedar un cuadrado. Entonces, esto va a ser 2h sobre g igual a 4.8 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 4.8 por h sobre g, más el segundo al cuadrado, que va a ser h cuadrado sobre g cuadrado. Luego este término, ahora que está solito, pasa al otro lado a restar. Entonces va a quedar 0 igual a 4.8 al cuadrado menos más le voy a poner 2. ¿Le pongo 2 o no le pongo 2? Bueno, voy a poner el 2. 2h sobre g menos 2 por... ¿Cuánto es 2? Bueno, sí, 2 por 4.8 sobre g por h más h cuadrado sobre g cuadrado. Sacamos aquí un factor común. ¿Verdad? El factor común va a ser 2h sobre g. Bueno, vamos a poner así. 2 sobre g por 1 menos 4.8 por h más h cuadrado entre g cuadrado. Y 1 menos 4.8 da menos 3.8, ¿verdad? Entonces va a quedar 0. Bueno, de hecho que podemos calcular estos numeritos. Podemos calcular esos numeritos, jóvenes, sin problema. Sería 4.8 al cuadrado. Da 23.04. Entonces este número es 23.04. Luego, aquí tenemos, este va a ser menos 1, bueno, sería 2 entre la gravedad, que es 9.8, por 1 menos 4.8, ¿verdad? Eso da menos 0.775. Menos 0.775 por h. Más, y allá tenemos un 1 entre 9.8 al cuadrado. Eso da 0.104. 0.104 h cuadrado. Entonces, todo lo que acabo de hacer simplemente es reducir lo que teníamos a una ecuación cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática está para h, que tiene soluciones, aquella del menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2 por a. Aquí hay dos soluciones. Entonces, aquí el a es esto, el b es esto con todo y signo, y el c es esto que está aquí. Entonces, resolvemos esta ecuación cuadrática. Ahora vamos a poner aquí resolver ecuación cuadrática. Entonces, la ecuación cuadrática es 0.0104 de h cuadrado menos 0.775 por h más 23.04. Eso va a ser igual a 0.
Y entonces nos dice que h es un número complejo. A ver qué pasó. Ah, ya vieron el error, va. Me comí la velocidad del sonido. Aquí en este que está acá, está dividido entre BS. Entonces, cuando abrí este polinomio cuadrado, 4.8 cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, me faltó dividir entre la velocidad del sonido. Y aquí iría velocidad del sonido cuadrado. Aquí va un BS. Entonces esto no va así. Ya lo voy a volver a calcular porque me falta eso. Entonces, volviendo al tema. 4.8 cuadrado es 23.04. Muy bien. 23.04. Hay que calcular este término que está aquí. ¿Qué va a ser? 2 entre G, eso está bien, por 1, el H sale de factor común. 4.8, aquí falta dividir entre la velocidad del sonido. 4.8 sobre la velocidad del sonido que era 343. Entonces eso da 0.2012 más 0.2012 H más. Y ahora aquí donde era G cuadrado falta un 343 al cuadrado. Entonces eso da 8.85 por 10 a la menos 8. 8.85 por 10 a la menos 8, H cuadrado. Entonces H tiene dos soluciones. Está el 2304, luego dijimos está el 0.2012 y este lleva un 8.85 por 10 a la menos 8. Uy, ahora me sale negativa. Dios mío, ¿qué pasa? Si calculé bien esto. Aquí falta un 9.8. Dios, qué barbaridad. ¿Cómo me equivoco yo? 0.20379. Sigue dando negativa. No sé por qué no da a ustedes. Ah, ya sé. Que cuando pasé este que está aquí, lo pasé para el otro lado, lo puse positivo. No lo puse negativo. Qué barbaridad. Lleva.
Menos 0.2043. Ahí está. Ahora sí. Entonces, con ese cambio ahí que no me había fijado, da 112.781 metros y 2.3 por 10 a la 6 metros. Y este número, dijimos, era menos 0.2043. 0.2043. Ahí sí está. Entonces, esta sería la respuesta. Pero da dos números positivos. Claramente sabemos que la altura o la distancia es un número positivo, pero ¿cuál de las dos respuestas creen que sería la correcta? ¿La del 112 o la del 2.3 por 10 a la 6? El 112 es más lógico, la verdad. Es más lógico, sí, este número es muy grande. Es muy grande y el problema es que creo que el radio de la Tierra es como cercano a esto. Entonces prácticamente sería como una montaña que tenga la profundidad hasta más o menos el centro de la Tierra. Entonces esta por lógica se va que no. Entonces la respuesta es 112.781 metros. Esa sería la respuesta entonces. Y me tengo que retirar porque ya vamos a la revisión del examen. Entonces, les aviso cualquier cosa. Si se pasa para el viernes, si no, pues entonces nos vemos el miércoles. Y por el grupo, pues ahí nos comunicamos. Mañana, acuérdense, son las pruebas.